Muy buenos días. Gracias, doctor, por la presentación. Bueno, como usted bien dijo, vamos a seguir un poco en esta línea, preparándonos para la campaña de invierno. La verdad es que en honor al tiempo, nosotros elegimos 3 temas para presentar. Eh, Ahí sí. 3 temas para presentar. Vamos a hablar de laringitis aguda, de bronquiolitis y crisis asmática, y la verdad es que nos vamos a enfocar en aspectos principalmente prácticos. Bueno, y ahí la idea es que podamos también discutir y conversar algo de las dudas. Entonces, partiendo con la laringitis aguda, como todos ustedes bien saben, es una obstrucción de la vía aérea superior que se debe a una inflamación y edema en la mucosa a nivel de la laringe, lo que produce un aumento de la resistencia, el paso del flujo aéreo, la inspiración principalmente, lo que provoca un flujo turbulento y genera finalmente estridor. Es una enfermedad bastante frecuente, da cuenta del 20% de las enfermedades respiratorias en pediatría, tiene una incidencia de un 3 a 6% en menores de 6 años y la edad peak es alrededor de los 18 a 24 meses, siendo más frecuente en niños y en los meses fríos. Esto genera visitas frecuentes al servicio de urgencia y hospitalizaciones que habitualmente son de corta estadía. Es causada principalmente por infecciones virales, y dentro de eso el virus parainfluenza es uno de los más importantes, y recordemos también que con esto de la pandemia COVID-19 también hemos tenido casos de laringitis producidos por este virus pandémico. En cuanto a la clínica, es bien conocida por todos, la mayoría de las veces los síntomas son leves y de corta duración, menos del 1% va a tener síntomas más graves, y solo 1 a 3% puede requerir ventilación mecánica invasiva, intubación. Los síntomas progresan rápidamente, especialmente durante la noche, ¿no es cierto?, que es el cuadro clínico clásico. Habitualmente son niños que están con síntomas catarrales y que se asocia a disfonía, tos de perro, estridor, al menos inicialmente inspiratorio, y puede progresar hacia dificultad respiratoria. La verdad es que hay distintas escalas de gravedad. Probablemente la que nosotros más usamos es la de Downs, pero la escala de Wesley es con la que se han hecho todos los estudios, y básicamente acá lo importante es saber que tenemos que fijarnos en el estridor, ¿no es cierto?, si es solo inspiratorio o es bifásico, si hay retracción, estiraje, si el paciente está cianótico, y obviamente ya en casos más severos de ese compromiso de conciencia. Importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Hay causas, ¿no es cierto?, de estridor infecciosas y no infecciosas, las podemos también dividir en supraglóticas e infraglóticas, tener como diagnóstico diferencial la epiglottitis, la mononucleosis, un acceso retrofaringio, la laringotraqueitis aguda, traqueitis bacteriana, dentro de lo no infeccioso, quemaduras, ¿no es cierto?, ingestión de cáustico, cuerpos extraños, edema neurótico, neoplasias, cuerpo extraño, anillos vasculares, etc. En cuanto al tratamiento, no está de más decir, ¿no es cierto?, que lo importante al paciente con laringitis aguda es dejarlo tranquilo, acompañado de sus padres, sin molestarlo mucho, sobre todo cuando son casos que nos dan tiempo. Esto de la humidificación y el aire frío, la verdad es que no tiene mucha evidencia, si bien estamos bastante acostumbrados, ¿no es cierto?, a escuchar esta recomendación. No existe estudio que demuestre que esto sirve. Sí sabemos que los corticoides y la adrenalina nebulizada son útiles en esta patología. En cuanto a los corticoides, su beneficio clínico está bastante establecido, es el tratamiento de elección independiente del grado de severidad. El corticoide de elección, y el que tiene mayor cantidad de estudios, es la dexametasona, y se puede usar en dosis de 0,15 a 0,6 miligramos por kilo, en dosis única, la mayoría de las veces, según la gravedad. La verdad es que hay distintos estudios, en honor al tiempo no pudimos poner todo, pero que comparan, ¿no es cierto?, distintas dosis de dexametasona. Por ejemplo, hay estudios que comparan 0,3 con 0,6 miligramos y no hay diferencia estadísticamente significativa. Y también se ha comparado la dosis de 0,15 miligramos por kilo en dosis única con 0,3, y ahí la verdad es que pareciera ser que la dosis de 0,3 miligramos por kilo sería mejor en cuanto al outcome de la necesidad de adrenalina nebulizada. El efecto es más o menos rápido, se inicia en 2 a 3 horas, y cuando usamos una dosis única persiste su efecto por 24 a 48 horas. Y ha demostrado una cierta utilidad los corticoides en cuanto a la reducción del uso de adrenalina nebulizada, de nuevas consultas al servicio de urgencia, y también en cuanto a los requerimientos de hospitalización.
La adrenalina nebulizada la reservamos para casos moderados a graves, su efecto es bastante rápido, con un pic máximo de acción en 30 minutos y su efecto dura 2 horas, por lo tanto tenemos que recordar que puede haber un efecto rebote. Al paciente que hemos tenido que nebulizar tenemos que observarlo en el servicio de urgencia por lo menos 3-4 horas después de la administración antes de dar de alta, ¿ya? Y habitualmente se recomienda darlo junto con corticoides. Entonces, un poco para cerrar lo de la laringitis, recordar entonces que tenemos que primero ¿no es cierto?, hacer una historia clínica completa, un examen físico también completo, y determinar si estamos frente a una laringitis leve, moderada o grave. Los casos de laringitis leve los trataríamos con corticoides solamente y con una dosis única de dexametasona que podría ir entre 0,15 y 0,3 miligramos por kilo, y los casos ya moderados a severos, ¿no es cierto?, vamos a tratarlos con corticoides, dexametasona de elección y adrenalina nebulizada. Lo otro también es que si no dispusiéramos de dexametasona, también hay estudios que comparan, por ejemplo, la utilidad de la prednisona con dexametasona. Hay un estudio publicado en el Pediatrics en el año 2019 que compara, ¿no es cierto?, dosis única de dexametasona de 0,6 miligramos por kilo con prednisona 1 miligramo kilo día por 3 días, y la verdad es que no hubo diferencia significativa en ambos grupos. Por lo tanto, la prednisona por 3 días, ¿no es cierto?, tendría un efecto equivalente a la dexametasona dosis única 0,6 miligramos por kilo. Y ahora, siguiendo con la bronquiolitis aguda, ¿no es cierto?, que es una de las patologías que con mayor frecuencia nos visita durante el invierno. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que es una condición clínica caracterizada por inflamación y obstrucción de la vía aérea baja. Es, de todas maneras, la principal causa de hospitalización durante el primer año de vida, causa importante de mortalidad en la infancia, con altos costos directos e indirectos para el sistema de salud y la familia, y es principalmente de origen viral, y dentro de los virus, el virus respiratorio sincicial es por lejos el más frecuente. La verdad es que en cuanto a la definición, uno puede encontrar en la literatura distintas definiciones. Yo puse acá algunas de las más por cierto, conocidas. Sabemos que es como el primer episodio de sibilancias en la vida, y habitualmente en el grupo del menor de 2 años. Quise poner este cuadro acá también para mostrar que no hay un acuerdo universal en cuanto a la edad para el diagnóstico y también en cuanto a los síntomas clínicos, ¿ya? Lo que muchas veces genera confusión, y ya partiendo desde la definición, tenemos algunas controversias con la bronquiolitis. Pero la definición que yo les puse en la diapositiva anterior, yo diría que son las más utilizadas, ¿no es cierto?, en el primer episodio de sibilancia en el menor de 2 años. Entonces la bronquiolitis aguda sigue la epidemiología del virus respiratorio sincicial, tiene una distribución estacional, siendo mucho más frecuente en los meses fríos. Sabemos que el 95% de los niños menores de 2 años tienen serología positiva para virus respiratorio sincicial, y el pic de la bronquiolitis es entre los 3 y 6 meses. Ha habido un aumento de las hospitalizaciones en los últimos 20 años, la verdad es que solamente un 1 o 3% de los pacientes requieren hospitalización, y habitualmente son aquellos que tienen factores de riesgo o algunas condiciones de base, ¿no es cierto?, que pueden predecir una mayor severidad del cuadro. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la distribución estacional del aislamiento del virus respiratorio sincicial, la época pre-pandemia, ¿no es cierto?, donde vemos en los meses fríos que hay un aumento significativo del virus respiratorio sincicial, habiendo también presencia de otros virus como el parainfluenza, influenza, metapneumovirus, etc. Y aquí también les muestro cómo cambió la epidemiología durante la pandemia, ¿no es cierto?, donde no tuvimos este pic de virus respiratorio sincicial. Esto no solo se vio en Chile, también se vio en otros países del mundo, y la verdad es que ya ahora esperamos que este invierno ya sea más parecido a los años prepandemia. En cuanto a la fisiopatología, vamos a solamente hablar brevemente. Sabemos que esto principalmente se refiere al virus respiratorio sincicial, que es el más frecuente. Hay una inoculación del virus a nivel de vía aérea superior. Este virus, ¿no es cierto?, ingresa al epitelio de la vía aérea y se va produciendo una fusión de las células infectadas con las no infectadas, y se forman los conocidos sincicios.
Se produce un daño directo a la célula por la infección y además hay una respuesta inflamatoria, lo que produce edema, acumulación de mucus, detritus y obstrucción de la vía aérea. Y la verdad es que bueno, esto se va produciendo a medida que van avanzando los días, por eso tenemos inicialmente pacientes que tienen síntomas solo catarrales y esto va avanzando hacia la vía aérea inferior, ¿no es cierto? Y se va produciendo la obstrucción a nivel de vía aérea más periférica. En cuanto al diagnóstico, la verdad es que puse aquí la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, que es bastante antigua, es una guía que no se ha actualizado del año 2014, pero yo creo que esto no ha cambiado, o sea, no creo, sino que también hay otras guías más recientes que en el fondo preconizan lo mismo, que el diagnóstico de la bronquiolitis es principalmente clínico. La evaluación se hace en base a la historia, ¿no es cierto?, examen físico, y es importante poder determinar la severidad del cuadro, y también evaluar los factores de riesgo de hospitalización del paciente. Por ejemplo, ahí después lo vamos a ver más en detalle, pero menores de 3 meses, prematuros, pacientes con enfermedad cardiopulmonar o inmunodeficiencia. Y lo otro también recordar que los estudios adicionales como radiografía de tórax, ¿no es cierto?, exámenes de laboratorio, no son necesarios de rutina, principalmente en los casos más leves, no sería necesario. Entonces, factores de riesgo para evolucionar una bronquiolitis más severa, ¿no es cierto?, son pacientes prematuros, menores de 3 meses, recuerden que los menores de 3 meses se puede presentar solo como apnea, pacientes que están deshidratados, que no se están alimentando bien, pacientes con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades neurológicas como enfermedades neuromusculares, por ejemplo, inmunodeficiencia, y siempre tener en cuenta, nosotros los pediatras nos preocupamos bastante del ambiente del paciente, los factores sociales, el acceso que tengan a un centro de salud, ¿no es cierto?, la educación de los padres, etc. Recordar entonces, como ya dije anteriormente, la radiografía de tórax no se requiere para el diagnóstico, no debiera hacerse de rutina, sino sirve para el diagnóstico diferencial, en los casos más severos, ¿no es cierto?, cuando estamos sospechando alguna complicación. De hecho, hay estudios que han demostrado que hacer radiografías de tórax de rutina lo único que hace es que se indiquen tratamientos de más, muchas veces se confunde con neumonía, ¿no es cierto?, y se dejan antibióticos de forma innecesaria. Así que solamente cuando sospechamos una complicación o casos más severos habría indicación de hacer una radiografía. El estudio virológico tampoco se recomienda de rutina, solamente, ¿no es cierto?, para vigilancia epidemiológica o muchas veces para el aislamiento en cohorte en pacientes hospitalizados. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de bronquiolitis, es importante establecer la severidad del cuadro. La verdad es que hay distintos scores de gravedad. Yo puse acá la escala de tal modificada, que es la que se presentó la semana pasada en la presentación de cánulas de alto flujo. Y la verdad es que lo importante es fijarse en la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancia de fluctuaciones, la uso de la musculatura accesoria y idealmente también si tenemos acceso a la oximetría de pulso. Y ahora avanzando un poco con el tratamiento, yo creo que ya esto lo sabemos hace tiempo y todos estamos claros que el tratamiento de la bronquiolitis principalmente de soporte. Lo que tenemos que preocuparnos es que el paciente, ¿no es cierto?, esté bien hidratado, darle, si es necesario, ¿no es cierto?, hidratación, oxigenoterapia y soporte ventilatorio. Y la verdad es que hay bastantes otras terapias que han sido estudiadas en bronquiolitis y los resultados son bastante controversiales. Aquí les puse un cuadro que compara, ¿no es cierto?, las guías de la Academia Americana, que son del año 2014, y con las guías británicas, que están un poco más recientemente publicadas, donde la verdad es que tanto, no sé, los broncodilatadores como el salbutamol, la adrenalina nebulizada, el bromuro hipatropio, los corticoides orales, la solución salina hipertónica, el montelukast, antibióticos, etc., ninguno ha demostrado ser útil en bronquiolitis. Acá solo un poco para reforzar lo mismo, que esta es una guía un poco más actualizada que se publicó recientemente, que son las guías italianas, que también hacen una revisión de la evidencia y llegan a la misma conclusión básicamente, que la oxigenoterapia, la cánula de alto flujo cuando sea necesario, ¿no es cierto?, y todo el resto de las intervenciones no están recomendadas. En cuanto a la oxigenoterapia, la Academia Americana recomienda no administrar oxígeno adicional si la saturación es mayor al 90%, y las guías británicas, ¿no es cierto?, recomiendan la administración de oxígeno cuando hay una saturación menor al 90% de forma persistente, ¿no es cierto?, en pacientes
de 6 semanas de edad, o mayor a 92% en pacientes menores de 6 semanas o que tengan alguna patología de base. Obviamente uno no evalúa solamente la saturación, tiene que ver la condición clínica del paciente, pero un poco reforzar también lo que se dijo la semana pasada, que no tenemos que exigir saturaciones tan altas en los pacientes que están con bronquiolitis, sino que mirar el contexto del paciente, ¿no es cierto?, la dificultad respiratoria. No necesitamos que el paciente esté saturando 98, 99%, sobre todo si está con oxigenoterapia. Y ya un poco para ir terminando, les quise poner esta revisión también, que fue publicada también hace muy poquito en la Cochrane, en cuanto a la kinesiología en bronquiolitis. La verdad es que han habido varias publicaciones, la anterior a esta creo que es del año 2016. Acá en la revisión sistemática, bueno, el objetivo era determinar la eficacia, ¿no es cierto?, de la kinesiología respiratoria en lactantes menores de 24 meses con bronquiolitis aguda. Y también como objetivo secundario ver la eficacia de las diferentes técnicas. Se incluyeron 17 revisiones de RCT, con casi 1.700 lactantes, y finalmente se concluyó con una baja certeza de la evidencia, ¿no es cierto?, que la técnica de respiración lenta pasiva podía tener una leve o moderada mejoría en la severidad comparado con el control, ¿no es cierto?, principalmente en bronquiolitis moderada en pacientes hospitalizados. No se observó, ¿no es cierto?, el mismo resultado en pacientes ambulatorios, pacientes con bronquiolitis muy severa, y también se vio que las técnicas convencionales, ¿no es cierto?, de ventilación, percusión, drenaje postural y las técnicas de expiración forzada no demostraron una mejoría significativa, y eso sí con una evidencia de alta certeza. Así que la verdad es que, bueno, para terminar un poco con bronquiolitis, es una patología que a veces es un poco frustrante presentarlo, porque la verdad es que a mí me ha tocado varias veces preparar estas clases, presentaciones, etcétera, y no hemos cambiado mucho a medida que avanza el tiempo. Y probablemente esto se debe a que partimos desde una definición en donde no hay un acuerdo, tampoco estamos todos, no es uniforme, ¿no es cierto?, la edad en que se hace el diagnóstico. Se ha visto que esta aproximación tan minimalista de que nada sirve, hay estudios incluso que lo han demostrado, que hay una muy mala adherencia a la guía, finalmente se termina haciendo probablemente mucho más de lo necesario en estos pacientes, y probablemente esto tiene que ver con que estamos metiendo en un mismo saco distintos pacientes, ¿no es cierto?, distintos virus involucrados, y yo diría que hoy día las líneas de investigación en bronquiolitis van un poco en buscar fenotipos de bronquiolitis, en donde podamos buscar terapia, ¿no es cierto?, dirigida a ciertos grupos de pacientes. Ya hay cierta evidencia, ¿no es cierto?, por ejemplo, que la bronquiolitis por virus respiratorio sincicial muestra una respuesta distinta a la de rinovirus. Entonces probablemente este paradigma de que no sirve pedir un panel viral, a lo mejor en algunos años cambia, porque dependiendo del virus, ¿no es cierto?, y las condiciones personales y la presentación clínica de cada paciente, puede ser que vayamos encontrando algunas terapias que puedan ser efectivas. Así que ahora les dejo con la doctora Inostroza, que va a seguir hablando de crisis asmática. Ya, hola, buenos días. Vamos a continuar la presentación con crisis asmática, que es otra patología frecuente en este tiempo. Bueno, la crisis asmática se define como el deterioro agudo o subagudo de los síntomas y de la función pulmonar respecto al estado habitual de un paciente. Puede ser la primera manifestación de la enfermedad, y el sello característico de la crisis asmática es la presencia de obstrucción bronquial, o sea, la presencia de sibilancia. También puede progresar como en las patologías anteriores con signos de insuficiencia respiratoria aguda y llevar al paciente a una hospitalización. La crisis de asma es un indicador de mal control de enfermedad, ya que en su mayoría son prevenibles, y para eso nosotros tenemos cuestionarios de control de asma que se pueden entregar a los pacientes, y también hay estudios de función pulmonar que nosotros también nos guían en el tratamiento. Pueden ocurrir, eso sí, en cualquier niño, incluso teniendo síntomas leves o bien controlados. Con respecto a la epidemiología, casi el 60% de los niños con asma tienen una o más crisis al año, o sea, más de la mitad. Siempre son más frecuentes los más pequeños, es una causa, como nosotros sabemos, importante de hospitalización, de ausentismo escolar, y en resumen es un deterioro de la calidad de vida y una carga significativa para la salud pública. Los factores desencadenantes son múltiples, son bien conocidos también por todos nosotros: las infecciones respiratorias virales, que están aumentando ahora en nuestra campaña de invierno que se nos viene, la exposición a distintos alergenos, en primavera, las caspas de animales, ácaros del polvo, entre otros, el antecedente siempre de alergias alimentarias a distintas
productos, en el fondo leche, pescado, etcétera, y por supuesto la exposición al humo de tabaco, que es un factor conocido que empeora la crisis. La contaminación ambiental, nosotros tenemos ese problema sobre todo en Santiago, ciudades como Chillán, Temuco también lo tienen, con el humo de leña, pero siempre una de las principales causas, y que siempre hay que insistir, es la mala adherencia al tratamiento con los corticoides inhalados. O sea, un paciente que tiene una crisis asmática, yo siempre tengo que pensar que o no está usando el tratamiento o lo está usando mal, y después empezar a buscar otras cosas. También se asocia con factores emocionales y con el ejercicio. Las crisis asmáticas tienen un patrón estacional. Nosotros sabemos que los pacientes en la etapa de verano dejan su tratamiento controlador, y ¿qué pasa cuando vuelven al colegio? En los meses de marzo aumenta el rinovirus y aumentan las crisis asmáticas. Ese sería como nuestro primer pic del año. Después el pic que se viene ahora, que es asociado a las infecciones virales, y finalmente cuando estamos saliendo de la campaña de invierno, aumentan nuevamente con la presencia de los alergenos en primavera. Con respecto a la fisiopatología, bueno, ahí tenemos un gráfico donde tenemos el primero una vía aérea normal, que tiene un volumen amplio, en la segunda en un paciente asmático, en la forma habitual, donde vemos que tiene una pared de epitelio engrosada, una pared reactiva, que es el sello, la hiperreactividad bronquial de estos niños, ¿ya? Y que frente a una exposición, frente a un alergeno, un virus, etcétera, se va a producir una crisis. Lo que se produce es la broncoconstricción y el aumento de la secreción de mucos, que va a producir este atrapamiento aéreo característico que nosotros vemos en las radiografías de tórax. ¿Cuál es la clínica? La clínica no vamos a profundizar mucho en esto. El sello de la crisis asmática es la obstrucción bronquial, y la obstrucción bronquial sobre la sibilancia, o sea, si el niño tiene sibilancia, eso es una crisis bronquial obstructiva. También la tos, la disnea progresiva, la sensación de dolor o opresión torácica, y obviamente puede estar la combinación de todos estos síntomas. El tratamiento es un continuo que parte por el paciente y su familia, en que lo principal es la educación para el autocuidado. El paciente, desde que ya es escolar, debe tener un monitoreo de los síntomas y de función pulmonar. Es importante que él tenga un plan de acción escrito en caso de que se descompense su patología, y el control médico periódico, independiente de si su asma está bien controlada, porque como mencioné anteriormente, esto en el fondo no significa que no vaya a presentar una crisis. Este es el consenso chileno de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica y la Sociedad de Enfermedad Respiratoria. Está publicado en la revista de Neumología Pediátrica del año 2020. Es el tratamiento para el asma en el escolar, y donde muestran este plan de acción que uno debiera entregar a los niños, y es como un semáforo en el fondo, donde está la zona verde, que es un paciente que está bien, que no tiene síntomas, en la zona amarilla, donde empieza a empeorar su asma, en el fondo empieza a aparecer tos, empieza a aparecer silbido, y ahí debiera empezar a usar su tratamiento de rescate. Y en la zona roja, donde la indicación siempre es que el niño parta con tratamiento en su casa y después se dirige a urgencia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si a pesar de que el paciente tiene su plan de acción y lo hace bien, llega igual a la urgencia? Bueno, el tratamiento se basa en una evaluación precisa de la gravedad, ¿ya? Para esto nosotros tenemos, mientras unos hacen el tratamiento, los otros investigan, siempre lo más importante es la anamnesis completa, los factores de riesgo, el examen físico que debe ser seriado a medida que nosotros vamos aplicando el tratamiento, y utilizar índice o puntajes de gravedad que están bien validados, y hoy día en todos lados tenemos disponible la oximetría de pulso para medir hipoxemia. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo de morir por crisis de asma? Todos los pacientes que tienen antecedentes de intubación o ventilación mecánica. O sea, un niño que tiene un asma y que estuvo en una UCI previamente es un paciente que tiene un riesgo de una crisis grave. La hospitalización y visita a servicio de urgencia por asma en los últimos 12 meses también. Obviamente no estar recibiendo su tratamiento con corticoide inhalado. El sobreuso de salbutamol se ha visto que está asociado a mayor mortalidad, especialmente más de un canister por mes. También, como en todas las patologías, las enfermedades psiquiátricas o los problemas psicosociales, y siempre importante recalcar es la poca adherencia al tratamiento de mantención, y también la falta de un plan de acción escrito, y el otro que es bien conocido, el antecedente de alergia alimentaria. Para valorar la severidad de la crisis hay varios scores. Este es el más conocido, el score pulmonar, en el fondo, que lo que se evalúa básicamente es la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, si están ausentes, si aparecen en expiración, y después se aparecen en inspiración y expiración sin fonendo, y el uso de la musculatura accesoria, que a medida que va empeorando, obviamente, cada vez aumenta más el uso de musculatura accesoria.
Ya, con respecto al estudio, la verdad que, como decía la doctora Villarroel, en el caso de estas crisis, de las crisis asmáticas, también el estudio debiera ser básico. Ya debiéramos hacer estudios sobre los pacientes que vamos a hospitalizar, y el estudio es básicamente un hemograma, gases arteriales y una radiografía de tórax de los pacientes que se van a hospitalizar, y ni siquiera en todos debiéramos hacerlo. ¿Ya? Y el tratamiento se basa en función de las metas. La primera meta es la corrección de la hipoxemia, la reducción del flujo aéreo, y la tercera es la reducción de la probabilidad de recurrencia o recaída. Ya con respecto a la oxigenoterapia, sabemos que el mecanismo principal de la hipoxemia es la alteración VQ, la alteración ventilación-perfusión, pero siempre, si nosotros empezamos tratamiento de un paciente con crisis y la hipoxemia se mantiene, la hipoxemia severa, debemos descartar otras causas, debemos pensar en otras cosas como, por ejemplo, aspiración de cuerpo extraño, entre otras. El objetivo de saturación también es sobre 93, como vemos y hemos repetido varias veces. No debemos lograr perseguir objetivos de saturación 99-100%, eso no es la finalidad. Y no hay que olvidar que después de que partimos con el salbutamol, se puede producir un chance secundario en la dilatación artericular pulmonar, que es inducida por y que se revierte rápidamente. Ya, como todos conocemos, el tratamiento son los beta-agonistas de acción corta, nuestro salbutamol, que es la primera línea de tratamiento a toda edad. Siempre se prefiere la vía inhalatoria, ya está en desuso totalmente, las presentaciones en jarabe o endovenosa que han mostrado varios efectos adversos. Y otra cosa importante de mencionar es que la nebulización no tiene ventaja sobre los inhaladores de dosis media. Ya los inhaladores de dosis media producen una salida de partículas que son mucho más pequeñas, y si se usan con una aerocámara valvulada, van a favorecer la entrega del medicamento a la vía aérea más distal. Los ensayos randomizados han demostrado sistemáticamente que tienen los inhaladores de dosis media una eficacia igual o mayor, menos taquicardia y temblor que las nebulizaciones, y también tiene tiempo de urgencia más breve y menor costo. Entonces, por lo tanto, nuestra primera línea de tratamiento, oxigenoterapia, seguido por el salbutamol, el inhalador de dosis media. No hay que olvidar también que todavía tenemos la presencia del COVID, y que las nebulizaciones aumentan la aerolización. Con respecto a las dosis, acá hay bueno, esto es del año 2020, pero en el fondo no tenemos que tener el miedo al salbutamol. Se usa desde las crisis leves, tenemos de salbutamol de 2 a 4 PAF cada 20 minutos por 3 veces, esa debería ser nuestra indicación. En las crisis moderadas podemos aumentar de a 4 a 8 PAF cada 20 minutos, y en las crisis severas, en los pacientes en el fondo que requieren un aporte de oxígeno continuo, está recomendada la nebulización de oxígeno a un flujo de 7 litros minuto. La dosis, también conocida por todos nosotros, 0,5 a 1 ml, más el suero fisiológico hasta alcanzar los 4 ml, que en el fondo dan una dosis de 2,5 a 5 miligramos. Y esta se puede repetir cada 20 minutos. La recomendación es seguir con PAF, de 2 a 4 PAF cada 4 horas, y se sabe que la nebulización continua no se asocia a un mejor resultado al compararlo con una administración intermitente. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? La hipocalemia, en el fondo se produce una activación del receptor beta del músculo esquelético y desplazamiento del potasio intracelular, pero habitualmente los niveles de potasio se normalizan rápidamente después de que suspendemos el uso de salbutamol, y la verdad que se ve cuando usamos en pacientes más críticos que usan mucho salbutamol. La vía endovenosa del salbutamol, como mencioné anteriormente, no tiene ninguna ventaja terapéutica sobre la administración inhalada y se asocia con mayores efectos secundarios sistémicos. ¿Ya? Entonces, en resumen, nosotros deberíamos usar y practicar el salbutamol con inhaladores de dosis media. Con respecto al bromuro de ipatropia, que nosotros lo vemos tanto usar, bueno, el bromuro produce el bloqueo de los receptores colinérgicos, lo que produce la disminución del tono broncomotor, disminuye el edema de la mucosa y las secreciones, eso es bien sabido, y la indicación del bromuro es en las crisis moderadas y severas, que no responden a terapia con salbutamol durante la primera hora de manejo. Ya administrado precozmente junto con el salbutamol, ayuda a mejorar la función pulmonar y a reducir las tasas de hospitalización. La dosis también es conocida, 200 a 500 microgramos cada 20 minutos por 3 veces, o también podemos usarlo si es que lo tenemos disponible en inhalador de dosis media. Ahora, se sabe que el bromuro ipatropio se debiera usar y es efectivo solo en el contexto de la urgencia, y es ineficaz cuando se administra como agente único. Por lo tanto, nosotros siempre deberíamos partir con salbutamol en cualquier paciente, y si vemos que no responde, podríamos adicionar el bromuro ipatropio.
Y el otro pilar del tratamiento de la crisis asmática son los corticoides sistémicos. Todos sabemos que se ha demostrado su beneficio, contribuyen a mejorar el score de síntomas, reducir las tasas de recaída, las hospitalizaciones y la necesidad del uso de agonistas beta 2, pero los corticoides sistémicos están indicados solo en las crisis de asma moderada y severa. En realidad a nosotros nos preocupa esto porque estamos viendo sobreuso en el fondo de los corticoides orales en la parte ambulatoria. Ahora, el uso precoz de corticoides, sabemos también que reduce el riesgo de hospitalización y recaída. ¿Cuáles son las dosis? Esto es muy importante. La prednisona a 1 o 2 miligramos kilo por día, en una dosis que la podemos usar matinal. Esto también facilita a los pacientes hospitalizados el manejo de enfermería, ¿ya? Y lo podemos usar por 3 a 5 días vía oral con una dosis tope diaria de 40 miligramos de prednisona. En el caso de la hidrocortisona, la dosis que tenemos que usar es 5 miligramos por kilo dosis cada 6 horas, endovenoso, con un máximo de 200 miligramos. Y la metilprednisolona es 1 miligramo kilo dosis, con un máximo de 40 miligramos, que se pueden usar cada 6 horas. Pero no hay que olvidar que la antigua prednisona tiene la misma eficacia que la metilprednisolona EB, entonces nosotros podemos partir con prednisona en los pacientes que tienen crisis moderada, esperando la misma respuesta en el fondo que un paciente que está usando metilprednisolona. Con respecto al sulfato de magnesio, hay que considerarlo cuando no hay respuesta a la primera línea de tratamiento. Se ha demostrado que mejora la función pulmonar y reduce las tasas de hospitalización en los niños que tienen crisis severa. El mecanismo de acción es disminuir el calcio intracelular, produciendo una relajación del músculo liso bronquial y disminuye todos los mediadores inflamatorios que son los protagonistas en la crisis. Ya debieron usarlo, como mencioné previamente, solo en las crisis de asma severa y solo después de 1 hora de terapia de primera línea, si es que no hay respuesta. No se ha observado un beneficio del uso del sulfato de magnesio en pacientes con crisis leve o moderada, y la administración que podríamos partir en urgencia podría ser con un bolo de 50-75 miligramos por kilo, y luego seguir con una bomba de infusión continua, siempre estando atento al efecto secundario conocido, que es la hipotensión. Bueno, y si el paciente empeora, siempre tenemos el uso de ventilación mecánica no invasiva, que la ventilación a presión positiva permite disminuir el trabajo respiratorio. La indicación es un episodio severo con insuficiencia respiratoria, y siempre el fin debe ser evitar la intubación. Los intensivistas saben mucho mejor en el fondo lo complejo que es ventilar a un paciente con una crisis asmática. Bueno, en la revista de Neumología Pediátrica del año 2020 se publicó el consenso chileno de la Sociedad de Neumología Pediátrica de las enfermedades respiratorias para el diagnóstico y tratamiento del asma en el escolar. Entonces, si ustedes quieren profundizar y actualizar el tema, los invito a revisar esta publicación. ¿Ya? Y como algoritmo en el fondo, vemos acá lo que mencioné al principio: siempre debemos trabajar y las metas deben ser en función de la gravedad del paciente. En las crisis leves, el protagonista es el salbutamol y no debiéramos usar corticoides. En las crisis moderadas, podemos siempre partir con oxigenoterapia, salbutamol, y podemos adicionar el bromuro de patropio, y siempre incluir corticoides. Como vemos acá, lo primero que se menciona es la prednisona, y en las crisis más graves se puede utilizar el salbutamol nebulizado, más los corticoides endovenosos, y hospitalizar si no hay respuesta. También pueden revisar el GINA, que es como nuestra Biblia del asma, en el fondo, donde hay una guía más breve, y donde aparece también un algoritmo de manejo de crisis asmática, pero básicamente es lo mismo que mencioné previamente. Ya, en resumen, el manejo de la crisis asmática, esto debe ser un continuo. Es fundamental que nos pongamos de acuerdo desde el manejo que el paciente pisa la urgencia hasta que el paciente está hospitalizado, que deberíamos seguir la misma línea de tratamiento para que tengamos un buen resultado. Siempre la oxigenoterapia es lo fundamental. El uso de salbutamol con inhaladores de dosis medida y no con nebulización, salvo en una crisis severa. Siempre continuar con el uso de corticoides. Debemos preferir la vía oral si el paciente lo tolera, y como otros, considerar el uso de bromuro hipatropio, sulfato magnesio y la ventilación mecánica no invasiva si es que el paciente no responde al tratamiento. Y una crisis, es importante señalar que es una bandera roja en el fondo en el manejo de un asma a un paciente, porque el hecho de que un paciente tenga una crisis y que tenga una hospitalización le da un contexto de severidad a la patología. Entonces es fundamental el seguimiento de estos niños.
Y eso sería todo, así que ahora estamos dispuestos a las preguntas.